Entonces con nuestros temas de ginecología. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante como son las distopías. Distopía quiere decir fuera de lugar. En este caso vamos a referirnos al desplazamiento del útero. La distopía es el desplazamiento anormal de los órganos del aparato genital femenino. Si bien pueden estos órganos desplazarse, el que con más frecuencia se desplaza es el útero, por eso que es motivo de nuestro tema. ¿Y por qué se van a desplazar se va a desplazar el útero? Porque existe falla en las estructuras de soporte y sostén. Generalmente, cuando existe esta falla, entonces el útero se va a desplazar o va a descender primero hacia la vagina y posteriormente se puede exteriorizar a la vulva. Recordemos que la posición normal del útero dentro de la cavidad pelviana es en anteversoflexión. Aquí es importante recordar que la recién nacida tiene una pelvis infundibuliforme, por eso que el útero en la recién nacida, hasta aproximadamente los 4 años, se encuentra en la cavidad abdominal y entre el cuerpo y el cuello existe una diferencia marcada. El cuello es más grande que el cuerpo. En este caso, el eje de la vagina y el útero forman un ángulo casi imperceptible. Doctora, disculpe, no sé si es la única que no me está pareciendo que comparta la pantalla. No sé. ¿Chicos? Sí, doctora, no se ve la pantalla o las diapositivas. A ver, de nuevo entonces. Qué raro. Ahora, chicos. Nada, doctor. Voy a dejar de compartir. Y a mí me sale, chicos, que estoy compartiendo. Toda la pantalla, compartir. Ahora. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ya, entonces decíamos que la distopía es el desplazamiento anormal, y habíamos mencionado que en la recién nacida, por la característica de la pelvis infundibuliforme, entonces el útero es en la única oportunidad que se encuentra en el abdomen hasta los 4 años. Posteriormente, entre los 4 a 6 años, ya esa pelvis aumenta de diámetros. Los transversos aumentan más que los anteroposteriores, y a esta edad ya el útero se encuentra en la pelvis, y entre el ángulo del cuerpo y la vagina se forma un ángulo de 60 grados. Posteriormente, la pelvis entre los 15 a 17 años ya va a alcanzar o va a tener su estructura definitiva, y por acción de las hormonas, ustedes saben, principalmente los estrógenos, el útero aumenta de tamaño. El cuerpo y el cuello ya toman su posición normal, es decir, el cuerpo se encuentra en anteversión y el cuello se va a desplazar también hacia la pelvis. Esta posición que va a adoptar el útero se debe gracias a distintos medios de suspensión
que hacen que esté fijado dentro de la pelvis. ¿Y cuáles son estos medios de fijación? Una estructura ósea que está dada por la pelvis. Los medios de sostén que están dados principalmente por la fascia endopelviana, donde principalmente nosotros vamos a encontrar diferentes músculos, como son el elevador del ano, el pubo coccígeo, el pubo rectal y el ilio coccígeo, que van a dar un soporte o base a los órganos pélvicos. También se mantiene en su posición gracias a los ligamentos. Tenemos a los ligamentos, que son tres los principales, que son los paramétrios, ligamentos conocidos también con el nombre de McEnroe, o los ligamentos cardinales, los ligamentos anchos y los ligamentos redondos. También se mantiene en su posición gracias a la prensa abdominal. Acá tenemos una imagen del útero y los ligamentos. El ligamento cardinal, que va a bajar a través del cuello uterino, los ligamentos uterosacros, que están en la parte posterior, el ligamento ancho, que es esta hoja, por eso su nombre, y el ligamento redondo, que pasa por la cara anterior del útero. Entonces, todos estos ligamentos nos van a dar esa posición normal que tiene el cuerpo dentro del útero. Habíamos mencionado que el útero se encuentra en anteverso posición, o en anteverso flexión, perdón. Entonces vamos a hablar de qué es la posición, la versión y la flexión. La posición, entonces el útero ocupa el centro de la excavación pelviana, donde el fondo o el cuerpo del útero se encuentra en anteversión, es decir, ocupa el estrecho superior, y el extremo inferior, que sería el cuello, va a pasar por un plano que pasa por las espinas ciáticas. Versión. En la versión existe una relación entre el eje longitudinal del útero y la pelvis, y se dice que a nivel del istmo, o no se dice, sino que a nivel del istmo, se cruzan, por lo tanto el cuerpo va hacia adelante y el cuello hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que el cuerpo está hacia adelante, puede ser anterior o posterior en relación a la pelvis. Y la flexión, el cuerpo y el cuello se abren y van a formar un ángulo que mide aproximadamente 100 grados, lo que da entonces la flexión al cuello y al cuerpo uterino. Volvemos a repetir la posición normal, anteverso flexión. En relación entonces a la posición, a la flexión y a la versión, nosotros vamos a encontrar las variedades de distopía. Las variedades de distopía, es decir, que el útero va a estar fuera de la cavidad de su centro de gravedad, del centro de la pelvis. Y aquí tenemos las distopías de posición, que generalmente se dan por procesos inflamatorios o la presencia de tumores. Distopías de posición, hemos dicho que el útero ocupa el centro de la pelvis. En este caso también se conoce como distopía de desalojo, porque están llevando por fuera de ese lugar del centro. Y tenemos como distopía de posición
la distopía de anteposición, donde el útero se desplaza ya sea a la pelvis, en este caso de anteposición, a la hemipelvis anterior, debido principalmente a un tumor en el fondo de saco de Douglas. En el caso de la retroposición, se va a presentar por tumores como son los teratomas ováricos, los miomas, sobre todo subserosos, que están en la cara anterior del útero, y van a llevar al útero a la hemipelvis posterior. Otra distopía de posición es la lateroposición, que ya sea, que puede ser el útero que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, se dice que se deben a alteraciones, tumores o flemones que se presentan en el ligamento ancho. La elevación es cuando el útero, por la presencia de procesos patológicos, sobre todo de tumores que van a estar aproximadamente a nivel del istmo o a nivel del cuello uterino, hacen que sobrepase el estrecho superior de la pelvis. Y el descenso, que es otra distopía de posición, que la conocida también con el nombre de prolapso, la vamos a estudiar más adelante. Las distopías de flexión son provocadas por la mayor acentuación de los ángulos cérvico-corporales, y tenemos la hiperflexión, donde el ángulo que se va a formar es menor a 100 grados. Posteriormente tenemos la retroflexión, la lateroflexión, la hiperflexión. Les decía que el ángulo va a ser menor a 90 grados, y generalmente este cuadro o esta alteración, esta distopía, se presenta en pacientes que no han desarrollado completamente el útero. Y la principal característica que nos llama la atención es que estas personas, niñas que empiezan a menstruar, tienen sus periodos menstruales sumamente dolorosos. Se dice que el orificio cervical interno, en este caso de distopía, está casi no está abierto, entonces la eliminación de la sangre menstrual es dificultosa. Las distopías de versión, tenemos la hiperanteversión, donde existe mayor inclinación del cuerpo. Por lo tanto, el fondo del cuerpo del útero va a estar cercano al pubis y el cuello hacia el sacro. También en este caso se menciona que se debe este proceso a alteraciones como la hipoplasia uterina o procesos inflamatorios del útero, una parametritis. Y la retroversión, el cuerpo uterino hacia atrás, y el cuello se orienta hacia la cara posterior del pubis. En este caso tenemos 3 tipos de retroversión. El primer grado, que se caracteriza por una ligera inclinación del útero. En este caso se encuentra dirigido hacia arriba y delante del promontorio. En el grado 2, el fondo uterino se orienta hacia el promontorio. El fondo uterino se encuentra en la concavidad sacra, pero a nivel del cuello uterino. Y en el grado 3, ya el fondo del útero se coloca por debajo del nivel del cuello uterino, y se dice que
vamos a encontrar por debajo del promontorio frente a la excavación sacra. Esta es una posición normal del útero en anteversoflexión, un útero retrovertido y un útero con retroversoflexión, dirigido el cuerpo siempre hacia atrás. Lo mismo, una posición normal y una posición donde el útero, el cuerpo del útero se va a dirigir hacia atrás. ¿Por qué se produce esta distopía? Por deficiencia de los medios de fijación. Es una de las principales causas que puede presentarse en diferentes situaciones. Principalmente se va a presentar en las personas asténicas, es decir, las personas longilíneas, flacas, que van a tener, aunque no tengan hijos, esta deficiencia, van a tener el útero principalmente retrovertido. Se puede presentar en pacientes por relajación de las paredes abdominales. Principalmente se debe esta causa a alteraciones o traumatismos que se producen directamente en las fibras musculares, y esto se da principalmente en el momento del parto, sobre todo cuando el feto es grande y tiene nuestro niño dificultad para salir. Se va a producir relajación de las paredes abdominales también en esas pacientes que trabajan en lugares donde demandan demasiado esfuerzo físico. El levantar grandes pesos nos puede ocasionar esta distopía. Pacientes con problemas respiratorios crónicos que tosen constantemente también es una causa de relajación de las paredes abdominales. Se dice que otras causas son la obesidad y el estreñimiento crónico. Otra causa que va a producir una distopía es una causa congénita, como es la hipoplasia uterina, donde los estrógenos van a estar deficientes y hacen que ese útero no crezca lo adecuadamente. ¿Cuál es la sintomatología que caracteriza a la distopía genital o a la distopía del útero? Un gran porcentaje son asintomáticas, no refieren ninguna sintomatología, y su distopía es diagnosticada por un examen ginecológico. Entre la sintomatología principal existe en pacientes que ya presentan sintomatología la hipermenorrea. La hipermenorrea que se debe a una insuficiencia miometral. Ese útero no se contrae lo suficiente y produce una alteración en la circulación venosa pelviana. La dismenorrea, que generalmente, como habíamos mencionado, se va a presentar en úteros que no han desarrollado completamente, y se dice que esta dismenorrea se debe a un acodamiento del cuerpo y del cuello. Y estas pacientes también pueden cursar con cuadros de infertilidad. El útero, sobre todo, se va a presentar en los casos de que el útero está retrovertido, y dolores durante las relaciones sexuales. Las pacientes, entre otros síntomas que se quejan, son los síntomas de compresión, como si algo estuviera comprimiendo generalmente a nivel de la pelvis. Polaquiuria, constipación y tenesmo rectal son, entre otros síntomas, los que van a manifestar estas pacientes que presentan distopía. En la sintomatología existe un síndrome que es conocido con el síndrome de Buster-Hallen, que se caracteriza porque la
paciente va a presentar dolor intenso a nivel pelviano, dolor intenso en las relaciones sexuales e una hipermovilidad al realizar el examen ginecológico del cuello uterino. ¿Por qué se caracteriza este síndrome de Maastricht-Hägglin? Generalmente se produce en el momento del parto, donde se va a producir desgarro o ruptura del ligamento ancho, de la hoja posterior del ligamento ancho. Entonces es importante que recuerden este síndrome. Este es el ligamento ancho y aquí tenemos justamente la ruptura que se ha producido en el parto. ¿Cómo vamos a diagnosticar a una paciente que tiene distopía? Es decir, el útero fuera de lugar. Generalmente, como les mencionaba, hay pacientes asintomáticas y es el examen ginecológico el que nos va a permitir ver que ese cuerpo del útero está fuera del lugar. La posición del cuello es importante. Normalmente el cuello nosotros vamos a encontrar hacia atrás. En una retroversión, nosotros lo primero que hacemos al hacer el examen ginecológico, nos encontramos directamente con el cuello en la parte de adelante. La histerometría que nos sirve para medir el fondo uterino, al meter el asa del histerómetro, cuando ese útero está retrovertido, se va hacia atrás. En estas pacientes, sobre todo que tienen retroversión del útero, la movilización es dolorosa tanto del cuerpo y del cuello. Y la ecografía, que siempre nos va a hacer un diagnóstico en el 90% de los casos, es el que nos manifiesta la posición del útero. Hemos identificado que nuestra paciente tiene una distopía o un desplazamiento del útero. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En pacientes que no tienen sintomatología, es mejor no realizar ningún tratamiento. Incluso cuando nosotros hemos encontrado en un examen ginecológico una retroversión uterina, una retroversoflexión, y la paciente no tiene ninguna sintomatología, es mejor no comunicarle para que la paciente, si le decimos, señora, su útero está hacia atrás, ese momento la paciente ya va a empezar a sentir alteraciones. Entonces, en estas pacientes asintomáticas, mejor ni mencionar su patología. El tratamiento generalmente puede ser etiológico, es decir, si tiene mucho dolor, darles antiinflamatorios tipo AINES. En este caso nosotros en ginecología utilizamos bastante el ibuprofeno, que nos disminuye el sangrado y nos disminuye también el dolor. Y el tratamiento quirúrgico ya en pacientes que tienen sintomatología, sobre todo sintomatología avanzada, hacemos las pexias, es decir, las fijaciones del útero. La histeropexia va a fijar el istmo del útero o nos va a fijar también el cuerpo hacia la cavidad abdominal. Entonces, de acuerdo a lo que veamos, si es una retroversoflexión, es una hiperretroflexión, nosotros ya fijaremos este istmo o el cuerpo a la cavidad abdominal. Un vecino me está molestando con la bocina, con su alarma, no sé si ustedes también. Otro tipo de tratamiento es fijar los ligamentos que van a llevar al útero a su posición normal. En este caso tenemos dos técnicas.
la técnica de Doleris Caballero, donde nosotros vamos a fijar el ligamento redondo, ya sea entre sí, vamos a unir y vamos a seccionar el ligamento redondo que se ha alargado, vamos a llevar por detrás del cuerpo uterino y lo vamos a ir a fijar hacia el abdomen. Y otro tipo de cirugía es la de Baldi, que los ligamentos redondos vamos a pasar por un orificio que vamos a realizar a través de los ligamentos anchos y vamos a suturar en la cara posterior del útero. Los ligamentos redondos, les he mostrado, están por delante de la cara anterior del útero, entonces los vamos a llevar hacia atrás para que en casos de retroversión el cuerpo vuelva a su posición normal. Otro tipo de cirugía es, como ya habíamos mencionado, el acortamiento de los ligamentos. Principalmente siempre se va a trabajar en los ligamentos redondos. Y en el caso de tumores se va a proceder al cierre del fondo de saco de Douglas. Este tema es bastante grande, o bastante amplio, perdón. Entonces solamente ahora vamos a hablar de las distopías y posteriormente vamos a hablar de los prolapsos, en el que nos vamos a referir principalmente al descenso de diferentes órganos, como puede ser el útero, la uretra, la vejiga, el recto. Entonces el prolapso genital es el descenso de diferentes órganos pelvianos y posterior los vamos a ver en relación o los vamos a un debilitamiento de permitir entonces salida de estos órganos a través de él. Les mencionaba que es un temita bastante para no complicarnos, entonces vamos a que ya lo han arreglado. Hablemos entonces un poco más y vemos las variedades de prolapso. ¿Qué órganos pueden salir fuera de su lugar? El histerocele, ustedes ya ven, es el prolapso uterino, donde el cuello y el cuerpo pueden ocupar el canal vaginal. El colpocele, anterior o posterior, es el descenso de la pared anterior o posterior de la vagina. Nosotros cuando hacemos el tacto vaginal, hacemos pujar a la paciente este es el cuello, el orificio cervical, y aquí también ya vemos que está saliendo parte del cuerpo. Cuando sale el cuello y el cuerpo es un prolapso total. Cuando se ha producido alteración de la pared posterior de la vagina, tenemos el rectocele. La paciente puja y nosotros vemos abombamiento justamente en la pared posterior de la vagina que se va a inflar como un globito. Maniobra de Valsalva y el recto prolapsado. Debilitamiento
de la fascia que nos va a servir de sostén. Pubococcígeo, isquiococcígeo, etc. El uretrocele es la salida de la uretra hacia la vagina. Se dice que se debe a la pérdida de los soportes faciales de la uretra. En este caso, generalmente la paciente se va a acompañar la sintomatología de incontinencia urinaria de esfuerzo. La paciente que tiene uretrocele, cuando tose, corre, ríe, se le escapa la orina. Otra causa de incontinencia es el Douglas-Cele, conocido también como el litrocele. Existe una hernia del fondo de saco posterior y se produce este descenso del Douglas, que generalmente va a ir acompañado de un prolapso del útero o del recto. El cistocele, o también que puede acompañarse del prolapso anterior de la vagina. El colpocistocele, entonces, es un descenso de la pared anterior de la vagina más un descenso de la vejiga. Aquí tienen la imagen del descenso de la vejiga por un descenso también de la pared anterior. Entonces, todo esto, chicos, vamos a dejar para la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, cele, ya saben, es descenso de cualquier órgano. Principalmente en esta clase, entonces, nos hemos referido al desplazamiento del útero, la distopía, ya sea por flexión, por versión o por posición. ¿Alguna pregunta, chicos? Este tema es un poco complejo, pero es necesario siempre saber, ¿no? Si no tienen una pregunta, entonces nos vemos el miércoles, chicos, hasta el miércoles. Comentarle, ya son pocos temas los que nos faltan para terminar el programa. Posiblemente tenemos a fines de octubre o la primera semana de noviembre. Entonces, para el segundo parcial, hasta también ya vamos a tener todo pasado. ¿Listo, chicos? Nos vemos. Hasta luego.